Gestión de las adquisiciones del proyecto. No todo lo que se requiere para completar el proyecto está disponible dentro de la organización. Por lo tanto, es muy frecuente que el director de proyecto requiera ayuda externa con el fin de contratar los productos y servicios requeridos para la entrega de los entregables del proyecto. Los proveedores, actuando en su propio interés, intentarán cobrar el mayor precio posible por los bienes y servicios que ofrecen, lo cual es apenas entendible, puesto que después de todo, tienen un negocio que cuidar, con sus propios proyectos para cerrar y márgenes que cuidar. Para proteger los intereses de la organización contratante que está comprando, la gerencia y el director de proyecto deben instaurar controles en todas las contrataciones y compras necesarias. Como es habitual en la metodología descrita en el PMBOK, estos controles se implementan por medio de procesos que procuran disminuir costos y prevenir errores de comunicación entre proveedor y comprador, asegurando que los requerimientos establecidos sean cumplidos. Adquisiciones incluye comprar y gestionar recursos físicos y humanos contratados a terceros y proveedores. El área de conocimiento de la gestión de las adquisiciones del proyecto define 4 procesos. Estos procesos están en los grupos de planeación, ejecución y monitoreo y control. Los procesos definidos son: planeación de la gestión de la adquisición, efectuar las adquisiciones, controlar las adquisiciones y cerrar las adquisiciones. Estos procesos facilitan la supervisión con el fin de mantener una contratación eficiente y brindar al proyecto los bienes y servicios necesarios para asegurar su éxito. Buenos días, vamos a hablar hoy de las adquisiciones y a complementar un poco el video que está al principio de esta emisión del canal. Bueno, las adquisiciones es un proceso básicamente que se centra en las contrataciones, ¿sí? Específicamente en un tipo de contrato que va a tener unos 7, 8 nombres, pero abarca una sola figura, que es la que se llama outsourcing. En los procesos industriales se llama maquilas. ¿Qué es el outsourcing? El outsourcing es tercerizar compra de materias primas o servicios a proveedores que deben de cumplir algunos requisitos como empresa o como proyectos exigen, ¿sí? La maquila es en el caso de alimentos, cuando se les dice que se produzcan bienes, productos, bajo unas condiciones que aseguren la calidad del producto. Por ejemplo, el Milo, ese ejemplo lo ha hecho unas veces, el Milo es un ejemplo de la maquila. El Milo es de Nestlé, la fábrica de Nestlé está en Buga, pero el Milo no lo fabrican en Buga para una región del país, lo fabrica una empresa en Manizales que se llama Celema. Ellos hacen el contrato y ellos tienen que cumplir todas las características de calidad de esta empresa para poder empacar. Lo mismo el Tampico, ustedes han probado ese jugo de naranja de Tampico. El Tampico lo tiene, es una maquila estadounidense que lo tienen varias empresas, las cuales lo producen con las condiciones de calidad que exige esta empresa. ¿Sí? Entonces más o menos eso es lo que se busca en el PMBOK. Contratar a tercero adquisición de productos o materias primas. Lo que se busca uno en el plan de adquisiciones es determinar qué servicios deben adquirirse fuera de la organización o fuera del proyecto para poder ser utilizados dentro del proyecto. Y debe analizar uno cuáles son los contratos más convenientes. Hoy vamos a ver cuáles son los contratos que se especifican en el PMBOK como más utilizados y que uno los conoce con otras figuras en el país. Los conoce por obra, contratos web, contratos a término indefinido, pero son estos nombres técnicos de acá. Yo lo que necesito para este proceso es todo lo que yo establecí en el plan del proyecto. Necesito las líneas base y necesito, más que todo, eh,
unos elementos que me ayudan a formar el acta de constitución, que son el caso de negocio y el plan de gestión de beneficios, para yo saber con qué inicia el proyecto, inclusive cuáles eran las razones y cuáles necesito para poder trabajar. Necesito los factores ambientales y los activos de los procesos de organización. ¿Por qué son importantes acá? Porque en los factores ambientales tengo que mirar la normatividad legal para contratar, es importantísimo. Y en los activos de la organización yo necesito cuáles los procedimientos internos de mi empresa o proyecto o empresa que financie el proyecto para saber cómo debo de contratar, que generalmente se conoce con el nombre de licitación. Ya con estos requisitos, entonces necesitaría los hitos, lo que le ha asignado al equipo del proyecto o responsabilidades que le ha asignado al equipo del proyecto en cuanto a requisitos y demás elementos del plan. Necesito la matriz de requisitos, los registros de riesgo, recursos e interesados para poder tener una visión más amplia de cuáles son los proveedores que puedo contratar, porque algunas veces los interesados pueden ser proveedores. ¿Yo qué necesito para esto? Necesito juicio de expertos, tener recomendaciones de personas con experiencia en contratación y experiencia en trabajos de outsourcing en proyectos. Necesito investigación de mercados para mirar cuáles son los proveedores que existen en el momento, que están registrados. Eso abarca desde investigar si están registrados en la Superintendencia de Sociedades hasta requisitos legales, como pedirle los estados financieros para saber si tienen apalancamiento financiero para poder responder por lo que se les pida en el proyecto. Ese análisis de datos de todo esto, de saber, se llama análisis de hacer o comprar, es decir, determinar a quién voy a contratar para que ejecute algunas actividades del proyecto y a quiénes les voy a adquirir productos o servicios o materias primas para el proyecto. Eso se va en un análisis de selección de proveedores, que es lo que se conoce como licitación, donde yo utilizo varios elementos como precio, garantías en sus productos, certificados de calidad, hojas de vida con experiencia de los miembros de las empresas que participan como proveedores. También evalúo condiciones técnicas y les coloco algunas partes del proyecto. Eso lo hago a través de reuniones y ya con eso tendría un plan de adquisiciones básico con una estrategia de qué productos, servicios o materias primas voy a adquirir. Tengo listos los documentos para ofertar unas licitaciones a las condiciones técnicas, financieras que deben tener las empresas que van a participar en mi licitación. Tengo el enunciado del trabajo de las adquisiciones, porque eso es lo que va en la licitación, es decir, hasta dónde llega el trabajo, la prestación del producto o servicio que me van a dar los proveedores. Eso ya me alimenta la decisión de hacer o comprar. Miro las estimaciones de costos que yo presupuesté para las adquisiciones. Es decir, en la EDT yo miro qué elementos de esos paquetes de trabajo puedo contratar, porque de pronto en algunos casos tengo el equipo de trabajo sobrecargado. Reviso también todo lo de, actualizo lecciones aprendidas, hitos, riesgos interesados y todo lo que tenga que ver con documentos, o sea, registro de requisitos y matriz de trazabilidad de requisitos. Y actualizo obviamente los activos de la organización. ¿Por qué los actualizo? Pues porque ya estoy utilizando mi documentación interna para hacer contrataciones y pues voy a adquirir empresas que me van a prestar este outsourcing. El director del proyecto, ojo, muchas veces no tiene experiencia en esto, pero por lo menos se le pide, según el PMBOK, que esté muy de acuerdo y muy alineado con las necesidades del proyecto para que sepa qué es lo que va a contratar. Que debe tener mucho cuidado con los requisitos del proyecto que se incluyen en los contratos y también debe tener en cuenta los riesgos que siempre, ojo, siempre van a ocurrir cuando yo ejecuto un contrato, ¿sí? Y también debe participar en la administración y en la negociación de los contratos con los vendedores, que así se les llama acá, que simplemente son las empresas. Cuando somos compradores, digamos que es la empresa del proyecto que va a comprar materias primas o productos, y vendedores son el que van a vender un servicio. Bueno, con respecto a esto, los tipos de contrato que establece el PMBOK hay varios. Tenemos, por ejemplo, los de precio fijo, ¿sí? Que se establece un precio fijo de lo que se va a comprar o vender, o un precio fijo de lo que se va a pedir prestado. Hay unos de contrato a precio fijo cerrado, precio fijo más honorarios con incentivos,
y precio fijo con ajuste económico de precio. El precio fijo cerrado o FFP, esas siglas que ustedes ven ahí, son las siglas que corresponden a la clasificación que hace el PEMPO. Por ejemplo, el FFP, que son contratos de precio fijo, los precios los fijan al comienzo, no le aceptan, por eso está el candado en la figura, no le aceptan absolutamente ningún tipo de cambio, a no ser de que se afecte el alcance del proyecto. Pero esos aumentos de costo se hacen responsabilidad del vendedor, es decir, si pasa algo que modifica el alcance del proyecto por ese contrato, por ese servicio o producto que yo estoy comprando, ¿sí? Eh, y digamos que está dentro de las cláusulas de cumplimiento del que hace el contrato, ellos tienen que responder. Por eso generalmente estos tipos de contrataciones se les pide mucho cuidado porque esto generalmente se va a lo que se conoce como arbitramiento en los juzgados administrativos que hay en cada ciudad. Donde haya un tribunal superior siempre hay, em, digámoslo así, estaciones administrativas. Aquí se llama el Tribunal Superior del Administrativo del Quindío. Ahí se hace arbitraje de todas las decisiones técnicas o fallos de contratos. O sea, el juez es un árbitro, un mediador, y si no hay ningún acuerdo, él revisa quién tiene la razón y quién no, y el otro procede a pagarle al otro. Ya sea pagarle lo que se incumplió del contrato más las indemnizaciones que fije un abogado. Bueno, está el contrato de precio fijo más honorarios con incentivos. Este permite incentivos financieros cuando se cumplen las metas en el contrato, ¿sí? Esto también se establece al principio y el precio final del contrato se determina cuando se completa todo el trabajo sobre la base del desempeño. Es decir, aquí se tiene como un margen global de lo que se va a gastar o lo que se invierte en ese contrato y si se cumplen las metas, pues se miran a ver si hay incentivos para estas personas, ¿sí? A veces lo hacen cuando ponen a competir empresas por lograr un producto o servicio, ¿sí? Estos son contratos sobre todo que se utilizan en el exterior. Los contratos de precio fijo con ajuste económico de precio se utilizan cuando son contratos que se hacen por periodos de años, ¿sí? Se hacen a veces ajustes porque hay por ejemplo, hay un indicador que siempre considera ajustes, que es la inflación, por ejemplo, y el valor del precio frente al dólar si yo tengo un contrato tecnológico y tengo que importar tecnología. Entonces, debido a esos cambios inflacionarios o el impacto de la moneda local frente al dólar, se hacen ajustes en, en el precio del contrato. Sí, pero obviamente eso está escrito en las cláusulas y se coloca que se ajustan por indicadores económicos como el que les acabo de mencionar. Hay otros tipos, el contrato de costo reembolsable, es decir, que yo reembolso costos al proveedor por los costos legítimos y reales para completar el trabajo, más los honorarios del proveedor. Entonces, frente a esos tipos de contratos reembolsables está el contrato de costos más honorarios fijos. Este vendedor se le reembolsan los costos autorizados, es decir, estos son los tipos de contratos que se hacen en las licitaciones donde el que asume el contrato, el que realiza el contrato, asume la ejecución del contrato y demuestra que tiene apalancamiento financiero para poder ejecutarlo. Entonces, en este primer tipo de contrato, a ese tipo de vendedores se le reembolsa lo que se gastó y se autorizó. Para eso son las licitaciones, para decir cuáles son digamos, los análisis de precios unitarios o presupuestos detallados, ¿sí? Para que sepa qué es lo que tiene que gastar, ¿sí? Entonces ahí paga por eso y recibe el pago de los honorarios. Esto es lo que se conoce como el IU. Ahorita cuando mande esta clase voy a mandar un ejemplo del IU, un presupuestico en Excel para que sepan. Se cobra por los materiales para ejecutar el contrato, pero también uno como ingeniero tiene un reglamento legal que es el IU, o sea, Administración, Imprevistos y Utilidades, que se reglamentan entre un 15 hasta un 20%. Generalmente los ingenieros los parten en partes iguales, con el porcentaje que calculan. ¿Sí? Y le calculan a esas utilidades de ese IU, le calculan el IVA para declaración de renta. Yo les voy a mandar un ejemplo de ellos, de una obra real que me tocó vigilar cuando ejercía la ingeniería fuera de la universidad. Bueno, estos honorarios se pagan solamente con las condiciones del contrato. Cuando se habla de trabajo completado, el trabajo completado debe estar establecido en el contrato. Es decir,
Yo, por ejemplo, le digo, le voy a pagar el 30% al inicio y el 70% cuando termine, o yo le doy el 20% para que arranque, y el 80% lo pago cuando me entregue todo lo que yo lo contraté a usted, todo el objeto del contrato, entonces se realiza la operación. El contrato de costos más honorarios con incentivos, o CPI, tiene que decir que obviamente al vendedor se le reembolsa los costos autorizados, pero se le paga con algunos incentivos por cumplimiento. Esos son metas a veces que les dan a los proveedores. Generalmente eso eh, se le pagan algunos sobrecostos por haber terminado a tiempo, eh, que lo importante es que haya logrado los objetivos y las metas que se le establecieron en el contrato. Si por ejemplo lo que él se gastó fue inferior a lo que se le había contratado, entonces el resto se le paga. Eso son desviaciones que se calculan al inicio del contrato. El contrato de costos más honorario por cumplimiento de objetivos es un contrato donde se le reembolsa también obviamente los costos legítimos, pero digamos que la parte de los honorarios que se cobra por ese tipo de contratos se deja como un criterio subjetivo del desempeño dentro del contrato. Es decir, aquí se establecen de pronto unos porcentajes que se le pagan adicionales a lo que vale el contrato, pero eso los pone la empresa, no el contratista, como les decía yo de la IU, que se pone los porcentajes. Aquí la empresa dice, y aquí le pago una utilidad de tanto y usted ejecuta tanto. Bueno, está otro tipo de contrato que es el de tiempo y materiales, que es cuando yo solicito servicios por alquileres de maquinaria, cuando solicito materiales, cableado eléctrico, puntos de red, tarjetas, sistemas embebidos de cualquier nivel, ¿sí? En este tipo de contratos pues son reembolsables, es decir, uno solicita los elementos que necesita por tiempo y material, es decir, por ejemplo, yo necesito una grúa, entonces la grúa me la alquilan por horas. De resto, cualquier material, ya sea software o hardware, por material, por unidad, cuánto me cobran por unidad. Al principio, pues el proveedor surte de esto y ya luego el comprador, o sea, la gente del proyecto, el director, va cancelando de acuerdo a las políticas de pago de proveedores. ¿Sí? A veces no se acuerdan o no se definen qué cantidad de materiales se necesitan, sino que a veces se van pidiendo a medida que se van surgiendo necesidades en los contratos. Por eso es tan importante que en los presupuestos, aquí me voy un poquito al área de costos, es tan importante que los presupuestos tengan esas reservas de contingencia, porque a veces hay que gastar dinero por materiales porque pasa alguna cosa con los recursos que se han programado en el proyecto. Esas tarifas de unidad o mano de obra se establecen entre el comprador y el vendedor por anticipado, son negociaciones, y cuando uno tiene proyectos, pues es sagrado que ustedes como ingenieros sepan que tienen que tener, y es muy sagrado, tienen que tener negociaciones de precios con los proveedores, porque generalmente son valores de materiales mucho más económicos de los que le pueden vender a uno, digamos, en un almacén o en un negocio donde usted va a ir a conseguir materiales. Por ejemplo, cuando yo fui supervisor de mantenimiento por muchos años, yo tenía negociaciones con proveedores, tenía uno en un taller que me hacía unos materiales en acero inoxidable, algunos elementos, algunas piezas, pero ya teníamos unos precios predefinidos por la cantidad de acero que se gastara. Habían otros elementos, otros proveedores que me daban tornillos o repuestos de motores y cableados y ya me lo dan a un precio especial porque yo ya era cliente de ellos hace muchos años y ya teníamos acuerdos para que no me cobraran al 100% los materiales. Inclusive a veces solamente en estos tipos de contratos los proveedores por tener una hoja de vida comercial y tener referencias comerciales de empresas fuertes o tener trazabilidad donde muestren que han surtido de materiales a tiempo y sin ningún problema, empresas a veces le cobran a uno un 2%, un 3% por encima de lo que le valen a ellos los materiales con sus proveedores mundiales. ¿Para qué? Solamente para tener hoja de vida, porque eso le abre puertas a participar en licitaciones de miles de millones de pesos. Entonces, acuérdese que aquí hablábamos de que había que mirar el nivel de riesgo, ¿no? Entonces tenemos un nivel de riesgo muy bajo con este tipo de contratos. Los de precio fijo tienen un nivel de riesgo bajo. ¿Por qué? Porque es que yo ya digo cuánto voy a pagar y el que trabaja conmigo se tiene que ajustar a esas condiciones.
ya sea una condición de que me venda solo lo que le necesito, que ejecute solo lo que le entrego, o que me ejecute eso y que sepa que va a tener un incentivo, un porcentaje de ganancia. Y los otros, cuando son los años, cómo se ajustan con efectos inflacionarios o de efectos de evaluación de la moneda, el contrato. Entonces uno va a la fija y el que se mete con eso sabe en lo que se mete. En el de tiempos y materiales es depende también las buenas relaciones, por eso es medio que yo tenga con el proveedor, y los altos, los de costos reembolsables son muy altos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si ustedes observan y leen y recuerdan lo que acabo de decir, pues en esos costos dejan a veces a mucho criterio los honorarios con incentivos. Entonces muchas veces aquí se presentan elementos, digamos, de corrupción porque muchas veces los proveedores no terminan los trabajos a tiempo o justifican exceso o sobrecostos, sobre presupuestos y por ahí cuadran los famosos honorarios. Entonces eso a veces implica muchos problemas. Bueno, por ejemplo, este cuadro es el que uno se va a aprender de memoria cuando presenta el examen. Por ejemplo, ¿cuándo se adquiere ese contrato? Cuando uno necesita servicios, necesita tiempo y materiales. Cuando necesita productos, ya productos finales, precio fijo. Pero cuando uno le alquilan servicios y productos específicos muy difíciles de conseguir, a veces se buscan costos reembolsables. ¿Por qué? Porque en los honorarios a veces se cobran fletes cuando se traen del exterior y son materiales muy escasos. Eso generalmente son con las maquinarias que, que usted jamás verá ni en el SENA ni en la universidad cómo se operan. Hay equipos que usted no verá si no trabaja en ese sector industrial donde se utilizan. Usted jamás los verá en un centro educativo porque son equipos muy costosos y que necesitan a veces este tipo de contratos cuando se adquieren materiales o repuestos. Dependiendo, bueno, viendo la segunda situación, dependiendo del tipo de costos para el comprador, eh, es bueno los contratos que se paguen fijos, o sea, por unidad y por horas. El de precio fijo también es muy bueno. Y de costos de embolsable depende de los gastos se cobra, ¿cierto? Cuando son ganancias del proveedor, que el proveedor pues necesita ganar algo, entonces usualmente se incluyen como horarios los de costos reembolsables, son los menos utilizados. En la tasa por hora a veces se cuadran las ganancias del proveedor y en el de precio fijo en el precio a veces se tiene en cuenta la ganancia del proveedor porque se negocia con él lo que él realmente te está cobrando por los materiales. Depende de la industria, ¿no? Cuando son industrias de informática, de investigación y desarrollo, se utilizan costos reembolsables porque a veces hay que hacer desarrollos con la materia prima, entonces ese incentivo, esos honorarios es lo que se cobra, digamos, por lo que el ingeniero sabe hacer. Cuando son recursos especializados como cables, les decía ahora, cables, elementos electrónicos fijos, eh, maquinaria de seguridad industrial, elementos de laboratorio, entonces son tiempo y materiales. Y precio fijo son de construcción cuando ya se negocia con los proveedores el precio de la materia básica para esto. El nivel de negociación en los contratos, en el de costos reembolsables, es muy alto, ¿sí? En tiempo y materiales es medio porque ya son negociaciones construidas ya muchos años y en precio fijo es bajo porque es que usted ofrece un contrato con un precio y usted mira quién cumple los requisitos y quién se le mide ese contrato. El nivel de riesgo, pero para el proveedor, porque es anterior al nivel de riesgo para el comprador, o sea, para nosotros en el proyecto, es al revés. En costos reembolsables, el nivel de riesgo para un proveedor es muy bajo porque el proveedor ya negocia el abastecimiento de productos y servicios, pero está buscando ganancia en los incentivos. El de tiempo y materiales es medio porque depende de uno cómo está la situación del proveedor que ya me entrega los materiales, ¿sí? Y el de precio fijo es alto para el proveedor porque el proveedor no puede garantizar que en ese tiempo no haya un golpe en la economía que no le suba los costos de sus servicios o productos o de sus propias materias primas. Entonces, ese es un nivel de costo alto, perdón, de riesgo. Miremos este, por ejemplo, el alcance del contrato está muy bien definido, sin embargo es un contrato multianual de una economía que tiene mucho imprevisto, entonces eso es un costo fijo con ajuste económico de precio. Les doy estas situaciones porque estas preguntas así caen en el examen. Si usted identifica esto, ya sabe qué tipo de contrato es. Tiene una urgente necesidad de comenzar el trabajo, entonces es tiempo y materiales. Negociaciones con proveedores de mucha confianza. Usted conoce exactamente los requisitos del trabajo que realiza, entonces precio fijo.
porque usted sabe y conoce también lo que se está haciendo, usted sabe que con eso él puede realizar esas tareas, pero usted no tiene gente para hacerlo y necesita contratar. Por ejemplo, el proyecto requiere adquirir 500 computadores, entonces precio fijo, ya que hay muchos proveedores que se pueden ajustar a ese precio. Y este es el tipo de contratos donde los proveedores los buscan para poder tener hoja de vida, como les decía anteriormente. Bueno, miremos este. El proyecto tiene un contrato de costos más honorarios con incentivos. El costo estimado del contrato es de 910 mil pesos con unos honorarios de 55.000 dólares. Si el proveedor mejora este costo estimado, los ahorros se repartirán en 30% de los ahorros para el comprador y 10% de los ahorros restantes irán al proveedor. ¿Sí? Bueno, yo creo que con ese ejemplo ya saben qué es lo que son los costos más honorarios con incentivos, los tres tipos, ¿no? Entonces dicen que el costo real del proyecto fue 800.000. Entonces, ¿cuáles serán los honorarios? Porque mire que se pidieron 910.000 con horarios de 55.000 se firmó, pero este señor, como les dije yo ahora, se gastó solamente 800.000 dólares. ¿Cuáles deben ser los honorarios y el precio final a pagar? Entonces tenemos, yo sumo los 910.000 más los 55.000 y tengo la cantidad máxima que me van a pagar, 965.000. Yo asumo como costo real lo que fue que me gasté, que fueron 800.000 y lo resto, ¿sí? Y recuerde que el 10% es para el proveedor y el 30% para el comprador, o sea, para el que contrata. Entonces mire que yo resto 910.000 menos 800.000, eso me da 110.000 dólares. Entonces, esos 110.000 dólares yo le saco el 10% y son 11.000 dólares. A esos 11.000 dólares le sumo los 55.000 que me iban a pagar. Y es decir, que yo por ser el proveedor en ese contrato me gano 66.000, ¿sí? Y el resto pues queda para la empresa. Entonces, los otros 66.000 a los 800.000 fue lo que yo me gasté en el proyecto o lo que yo como comprador pagué. Entonces mire que no pagué 965.000, sino 866.000, o sea que me ahorré casi 100.000. Miremos este, graneles de acero comprar. Es mirar a ver si es mejor hacer el proyecto o contratarlo. Por ejemplo este. En un proyecto se tiene que tomar una decisión entre comprar un equipo o rentarlo. El costo del alquiler es de 400 dólares diarios. Si compra el equipo, si compra el equipo a un costo de 3.000 dólares, y además posee unos costos de mantenimiento de 40 dólares diarios, ¿cuánto tiempo es necesario para que el costo de rentarlo sea el mismo que el costo de comprarlo? Entonces, ¿yo qué hago? Yo cojo los 400 dólares diarios y los igualo con el costo de adquirirlo más el costo de mantenimiento diario. O sea, los 3.000 dólares más los 40 dólares son 3.040 dólares, ¿cierto? Y por ese lado. Entonces, ¿yo qué hago? Yo resto los costos diarios y los igualo con el costo de la máquina. Mire que es una ecuación sencilla, separarlo. Entonces mire que es 360 dólares igual a 3.000. Yo divido eso y me da 8.33. Es decir, que en tiempo, o sea, mire que es 3.000 dólares adquiriéndolo, eh, digamos, por un año, 365 días sobre el dólar diario, sobre el valor diario. Entonces eso me da 8 días que yo debería considerar la compra, o de lo contrario es mejor rentar el equipo, ¿sí ve? O sea, tengo 8 días eh, para usar el equipo según esos gastos, para usarlo seguido, y pues entonces podría comprarlos para no tener que gastarme más tiempo haciéndolo por cuenta propia. Bueno, entonces yo con esto, mire que ya puedo decir qué se produce por dentro, qué se va a contratar por fuera, qué contratos voy a hacer, cuáles son los criterios de evaluación y seguimiento de los contratos, cuáles son las restricciones que yo le coloco a los contratos, qué garantías exijo en los contratos, qué tiempo, qué cronograma de los entregables fijo en los contratos, cuáles son los proveedores que yo mejor califico y cuáles son las métricas para evaluar a los proveedores. Para esto se necesita que el director o el equipo del proyecto que esté involucrado en esto tenga capacidad técnica, nivel de riesgo, garantías, tenga capacidad de producción, conozca cuál es el tamaño y el tipo de negocio en el que está trabajando en el proyecto y que sepa evaluar el desempeño del proveedor, que sepa cómo se ha comportado para saber si puede seguir trabajando con él y no tener incumplimientos. Las salidas en este proceso, ¿cuáles son? El RFI, o sea, el Request for Information, la solicitud de información, que es decir, que es cuando el proveedor le solicita al proveedor que vaya entregando información de lo que va realizando, ¿sí?
No es a veces no es formal esto, pero usted sabe que uno establece medios de comunicación en el proyecto, formales o informales, y por medio de correos uno puede pedir esto. Está esta, la solicitud de cotización. Eso es cuando yo soy proveedor y compito con otros para saber si tengo el potencial que me están pidiendo para proveer productos o servicios. Esas son las cotizaciones que uno entrega en las licitaciones. La solicitud de propuesta es cuando uno como proyecto, eh, digamos, entrega los requisitos para el proyecto. Entonces, esta solicitud de propuesta se utiliza cuando el proveedor de desarrollar el producto o servicio que se requiere en el proyecto y ya no está disponible fácilmente. O sea, cuando uno ya establece ciertas condiciones y entonces ya necesita gente especializada. Entonces hace uno la propuesta y sabe uno que es un grupo muy limitado de proveedores que van a participar. Y la invitación a la licitación es cuando yo ya solicito, elaboro, digamos, hago la solicitud de propuesta al RFP, pero ya en la invitación a licitación solicito propuestas de los proveedores calificados, pidiéndoles todas digamos, todos los requisitos de la contratación, precios, garantías de productos, calidad de productos, certificados de calidad de productos, entre otras cosas, ¿sí? Y esto ya se hace con proveedores que yo ya he calificado y que considero que pueden participar en la licitación. Aquí tengo salidas o enunciados del trabajo, depende de las adquisiciones. Eso es lo que se llama el Statement of Work o el enunciado del trabajo. Entonces yo tengo acá el enunciado del trabajo de funcional, que es cuando yo transmito lo que el producto puede ser capaz de cumplir en lugar de cómo de ser construido. También tengo el enunciado del trabajo detallado, que es cuando yo especifico la funcionalidad del producto o servicio. Y en el diseño, cuando yo transmito exactamente al proveedor lo que me debe realizar o lo que me debe entregar. Aquí está una sugerencia, esto es toma directamente del PMBOK, digamos los juicios de las adquisiciones, la estrategia de adquirirlos y el enunciado del trabajo, el statement of work de las adquisiciones, ¿no? Mire lo que debe tener. Y los documentos de las licitaciones que acabamos de explicar. Bueno, ya hablando de efectuar las adquisiciones, entonces tenemos eh, un proceso donde yo tengo respuesta de los proveedores, los selecciono y los genero contrato. Es decir, después de que ya especifiqué mi propuesta, la oferto, califico mis proveedores y la oferto. Y ya entonces pasa un proceso donde yo efectúo las adquisiciones, es decir, yo ya empiezo a implementar los criterios que había dicho anteriormente en el proceso anterior. Voy a mirar entonces cuáles son los proveedores que yo necesito o que cumplen los requisitos que yo establecí en los contratos. Para eso entonces yo que necesito el plan de requisitos de comunicaciones, o sea, casi todos los planes del proyecto, incluyendo el de adquisiciones. Necesito los registros de riesgos, el cronograma del proyecto, toda la documentación de los contratos y las propuestas de los vendedores, obviamente. Ya con eso, yo con un juicio de expertos y bueno, y con publicidad, porque aquí es cuando yo sigo invitando a la gente. Hago una conferencia de oferentes, que es cuando yo invito y yo utilizo los correos electrónicos de la empresa, utilizo la prensa, inclusive la radio y a veces la televisión. Hago la oferta de la licitación para que participen. Luego, después de tener eso, yo analizo los datos, evalúo las propuestas y ya entro a negociar con los que tengan se acomode mejor a mi propuesta. Negociamos el contrato. Con esto tengo yo entonces el contrato ya listo para empezar a ejecutar, los vendedores seleccionados. Tengo solicitudes de cambio a todos los elementos del plan que yo establecí, sea el que sea. Y actualizo documentos del proyecto como lecciones aprendidas, requisitos, calendarios de recursos y registros de riesgos e interesados. Bueno, para efectuar las adquisiciones, entonces yo recibo las ofertas, aplico criterios de selección de predefinidos y ya con eso verifico qué trabajos se pueden realizar. Bueno, en las adquisiciones, entonces yo tengo actual, vamos a mirar en detalle todos los elementos del plan. Bueno, perdón, de efectuar las adquisiciones. Entonces las herramientas son conferencias de oferentes. Entonces voy a leer la definición. Son reuniones, ojo que algunas veces son públicas,
sobre todo cumpliendo el código de ética que hacen muchas empresas en el país y en el mundo, las ofertas las hacen públicas, a veces hasta invitan a los noticieros para que todo el mundo pueda tener acceso y las publican en las páginas web de las empresas, publican todos los términos de las licitaciones, ¿sí? Para evitar que se cargue solamente a una persona y no tenga trato preferente. Se busca en esto que haya imparcialidad, ¿sí? Es decir, que los proveedores y vendedores y compradores, o perdón, que los vendedores comprendan lo que yo estoy pidiendo en la licitación como comprador, porque yo estoy comprando un servicio, ¿no? Están las estimaciones independientes, porque a veces eh, el comprador prepara a veces sus propios presupuestos y a veces justifican en las licitaciones, eh, digamos, algún margen de error que pueda haber cuando uno las proyecta. A ver, esto cuando pasa. Uno lanza una licitación, digamos, en el mundo de los proyectos, y uno da unos días para que los que deseen participar resuelvan dudas y manden inquietudes y sugerencias. Entonces aquí es donde uno estima costos y puede decir que el proyecto es virtualmente imposible porque hay factores que no permiten que los materiales tengan ese valor, entonces se hacen ajustes y se vuelve a lanzar la oferta. Bueno, ya con esto yo tengo los proveedores seleccionados como dije ahora, quién ganó, quién perdió. Los que ganaron tienen que tener una papelería disponible para cumplir, para poder firmar el contrato, muy conscientes de los términos legales que pueden llegar a tener con sanciones si no cumplen el contrato. Lo mismo para el comprador, si no le cumple al vendedor, pues tiene que pagar unas cláusulas, que es lo que uno no quiere. Yo he trabajado en este mundo de proyectos de adquisiciones y le cuento que lo peor que le puede pasar a uno es tener que arreglar esto en un arbitramiento. Cuando hay demandas, eso es un desgaste de tiempo y de dinero porque usted tiene que ir donde el juez. A veces cuando usted no quiere responder, demora las audiencias. Eso es un gallo, eso es un chicharrón. No hay otra palabra para decirlo, un chicharrón. Bueno, yo como controlo las adquisiciones. Entonces aquí yo necesito administrar cómo está el desempeño del proveedor frente a lo que yo le pedí y verifico que me cumpla con los términos y condiciones del contrato. Entonces para eso nuevamente, todo lo que yo establecí en el plan del proyecto requeriré. Necesito nuevamente los hitos para las reuniones con ellos, los informes de calidad cuando revisan el proyecto, toda la documentación de riesgos interesados y requisitos para ver si se están cumpliendo, ¿sí? También solicitudes de cambios que hayan surgido en el momento y los contratos que yo firmé para revisar que así se estén cumpliendo, o sea, todos los documentos de adquisiciones y los datos de desempeño del trabajo, o sea, qué resultados han venido entregando o qué datos han venido, digamos así, otorgando el proyecto cuando se ha venido ejecutando por parte de ellos en el mismo. Entonces, aquí es donde ya verifico el contrato que se ha ejecutado por administradores de contratos que se establecen en el proyecto. A veces no necesariamente es el director, pueden ser alguien del equipo que se le autoriza para que esté pendiente de autorizar o rechazar solicitudes de cambio. Estas son de las solicitudes de cambio que más cuidado debe tener uno en un proyecto, porque acá hay términos legales. Entonces, cuando uno revisa un cambio en el contrato, tiene que revisarse con mucho cuidado, porque un cambio en un contrato, el 99% de las veces, se va hasta el patrocinador o la junta directiva de una empresa en un proyecto para que autoricen que se hagan adiciones presupuestales a un contrato o que se cedan algunas cosas técnicas. O sea, ya es ir a hablar con los que esperan la rentabilidad del proyecto para ver si autorizan más gastos de dinero. Entonces, por eso los contratos, vuelvo y repito, se deben de mirar muy bien. Esos procesos anteriores no son un chiste, hay que revisar bien, con lupa, hay que ser cansón, hay que leer todas las veces que sea necesario el contrato, revisar las condiciones técnicas y financieras para evitar problemas, que son ejemplos que usted ha visto que ha sucedido en el túnel de la línea, en la ruta del sol y en muchas obras, ¿no? Que finalmente muestran una cosa y entregan otra. ¿Por qué? Porque, y eso es lo que uno no conoce de los contratos, porque generalmente no se escriben bien los contratos y a veces los contratistas son muy vivos y entonces quieren ganarse más dinero de lo que, ganarse más dinero, o dejar más dinero libre de lo que se pagó en el contrato
y buscan el hueco y ganan pleitos donde entonces ya no deben entregar lo que se les pidió. Bueno, y viene el último proceso que no ha cambiado, que es el de cerrar las adquisiciones, que es cuando yo verifico que esos bienes y servicios o materia prima que yo pedí me la entreguen los vendedores con todo lo que yo necesitaba. O sea, yo aquí verifico esos entregables de una manera rigurosa, porque en el momento en que yo ya cierro un acuerdo, yo ya cierro un contrato y luego encuentro una informalidad, una anomalía, ya no hay nada que hacer. Lo que fue, fue y lo que no fue, no fue y punto. Entonces, generalmente, el proveedor que le pida una carta de finalización, aquí lo llaman libre deuda, pero es una carta de finalización donde ellos ya tienen las firmas de directivas del proyecto, donde ya prácticamente dan por cumplido su labor en el proyecto y ya con eso no responden por más. Entonces, es por eso, adquisiciones, yo les decía a ustedes, uno de los procesos más difíciles, pero no solamente difíciles para uno aprenderse de memoria en un examen este tipo de contratos, sino que es difícil en la vida real para usted ser riguroso y cumplir con todos estos procesos. Y yo se los digo, cuando uno trabaja con licitaciones, uno sí cumple todos esos procesos, porque uno primero mira el negocio del proyecto, los beneficios y elabora, y bueno, y se elabora un proyecto. El proyecto mira, entonces, qué se va a hacer con el equipo del proyecto y qué se tiene que contratar por elementos como tiempo o costos. Y después de eso uno mira cuáles son los requisitos técnicos y financieros para ofertar el contrato, luego selecciona a los proveedores, luego vigila que hagan las cosas y luego lo cierran. Esa vigilancia de la ejecución del contrato es lo que conocemos formalmente como auditorías, ¿sí? Entonces, todo eso hay que hacerlo para cuando yo llegue a esta finalización del contrato, uno pueda hacer una evaluación de satisfacción como cliente ante ellos y ellos hacia uno, y que uno pueda mirar que lo que sí se entregó estuvo de acuerdo a lo que uno necesitaba. Bueno, eso sería, digamos, la parte de adquisiciones. Eh, es un tema muy interesante, es un tema de cortar muchas cosas. En otra próxima emisión que les envíe aquí por video, les voy a mostrar un ejemplo pequeño, o no, más bien lo voy a dejar para el jueves. Les voy a mostrar un ejemplo real de cómo se califican los contratos, cómo se diseñan y cómo se califican. Bueno, compañeros, que estén muy bien y felicidades. Ya seguimos entonces con la parte de interesados.